Reforma tributaria modifica condiciones para que el trabajador por cuenta propia declare por I+. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Qué condiciones adicionales se requerirán para que un trabajador por cuenta propia acceda al I+? Nos indica la norma lo siguiente, artículo 34. Adiciones el parágrafo tercero del artículo 336 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Parágrafo tercero. Para los efectos del cálculo del impuesto mínimo alternativo simplificado I+, una persona natural residente en el país se clasifica como trabajador por cuenta propia si en el respectivo año gravable cumple la totalidad de las siguientes condiciones, que son las siguientes. Primero, sus ingresos provienen en una proporción igual o superior a un 80% de la realización de solo una de las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Segundo, desarrolla la actividad por su cuenta y riesgo. Tercero, su renta gravable alternativa es inferior a 27.000 VT. Cuarto, el patrimonio líquido declarado en el periodo gravable anterior es inferior a 12.000 VT. Y está con nosotros para analizar este tema el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Forum. Gracias, Daniel. Dos cambios ahí importantes y que incluso ya habíamos advertido en Forum respecto de la reforma tributaria anterior. El primer cambio es que la norma original no decía solo una, decía una. Y después por decreto nos habían puesto el solo una. Ya habíamos dicho que ese decreto era ilegal o era una interpretación extensiva. Pero ya quedó por ley, para no tener discusión con nosotros cada vez que hacemos este tipo de observaciones. Y lo que adicionalmente era sí ilegal de plano es haber sometido en el decreto reglamentario a que las personas no podían tener un patrimonio líquido superior a 12.000 VTs. Ya habíamos advertido que eso era ilegal también. Entonces, lo que hicieron fue, en esta reforma, precisamente incluir el límite del patrimonio líquido de 12.000 VTs para efecto de poder ser declarante a través del I+. Y eso fue lo que sucedió en esa reforma, de las condiciones. Continuemos ahora con la siguiente pregunta. ¿Las actividades económicas serán las mismas de la resolución 139 de 2012? Y nos indica la ley lo siguiente. Para efectos de establecer si una persona natural residente en el país clasifica en la categoría tributaria de trabajador por cuenta propia, las actividades económicas a que se refiere el artículo 340 del Estatuto Tributario se homologarán a los códigos que correspondan a la misma actividad en la resolución número 139 de 2012 o las que la adicionen, sustituyan o modifiquen. Ahí que ahí no pasó nada. Sí, la realidad es que el decreto estaba, la ley estaba así. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es... Estaba como actividad sin código. Código. Entonces una vez se preocupaba, ¿esto reunirá más de lo que el código trae o reunirá menos? Sí. Ahora lo que dicen es que se homologarán. Yo lo que hubiera hecho de una vez ponerle el número de la actividad y decir con base en la resolución tal serán las siguientes o la resolución que se modifique. Yo no sé por qué dejan eso en el aire. Y entonces, ¿quién tiene la competencia para hacer esa homologación? Una homologación de una ley con una resolución, eso no, ¿cuál es el competente para hacerlo? En vez de haber dicho, utilicen las mismas actividades económicas que hay en tal resolución, que serán estas. Sí, estas. ¿Cierto? Y se ponen ahí en la ley. O la resolución que la modifique o la sustituya. Y no ha salido del problema completamente. Y lo dejaron ahí latente. El día que eso haga un cambio, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber un problema ahí para reventar. Al doctor Javier García y al doctor Mauricio Ochoa les agradecemos por su importante intervención en Forum. Finalmente recuerden que si quieren ampliar más información acerca de la reforma tributaria y el análisis completo, artículo por artículo, usted lo tendrá diariamente en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional,
8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma la sentencia de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral, y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.